Hola, buenas tardes, buenos días y agradecemos a todas las personas que nos estáis siguiendo, tanto desde España como desde otros países de esta nuestra comunidad iberoamericana. Esta segunda sesión del Foro de las Ciudades de Madrid, que va a comenzar en breve. El Foro de las Ciudades de Madrid celebra su cuarta edición en esta ciudad, en este año en formato exclusivamente virtual, y ha tenido además dos ediciones celebradas en la ciudad de Medellín, la última en el mes de diciembre. Vamos a tratar en esta segunda sesión sobre Agenda 2030 y con una pregunta, nos queda tiempo. Para ello y para tratarlo van a intervenir una serie de personas destacadas en sus ámbitos de actuación, a las que presentará la persona que va a ser el dinamizador y conductor del acto, que es Carlos Matáis, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid y una persona muy vinculada a todo lo que tiene que ver con la innovación para la sostenibilidad y su divulgación. Os agradezco a todas las personas que estáis participando vuestro apoyo al Foro de las Ciudades organizado por IFEMA Madrid. Os doy la bienvenida formalmente en nombre de esta institución y a todas las personas que nos están acompañando también nuestra gratitud. Y doy la palabra a Carlos para que comience esta sesión. Gracias, Lola. Gracias a ti, a tu equipo, al IFEMA y al Foro de las Ciudades por invitarme y por darme la oportunidad de estar con personas que aprecio tanto en esta hora y media en la que vamos a tratar de responder a esa pregunta a la que luego me referiré. La estructura de lo que vamos a hacer tenía previsto empezar por una presentación inspiradora de Eduardo Moreno, que no sé si está, pero veo que está, no, si no está igual se incorpora más tarde. Después había una mesa redonda y lo que vamos a hacer es invertir. Vamos a empezar por una ronda de sesiones de 4 personas que conocen muy bien el asunto del que vamos a hablar, que además 3 de ellas representan a ciudades que están en la vanguardia ahora mismo en España y en Europa, en la aceleración hacia ciudades sostenibles, hacia lo que nos indica la Agenda 2030. Yo quería, como decía, referirme al título, que tiene 2 componentes. Una señala el gran asunto del que vamos a hablar, la Agenda 2030, que seguramente todo el mundo sabe que es la Agenda Internacional de Sostenibilidad, aprobada en el año 2015. Es la agenda más amplia, comprensiva y que ha generado la mayor unanimidad de todos los actores sobre la necesidad de una transformación profunda. Quien no entienda así la agenda posiblemente no ha tenido ocasión de leer sus documentos fundacionales y el espíritu de la agenda. La agenda no habla de pequeños cambios incrementales, de mejoras parciales de nuestros sistemas de producción, de consumo y de convivencia, sino que habla de su transformación, de repensar el orden del que veníamos, no por capricho, sino porque estamos subidos a un modelo peligroso que nos puede conducir, según nos señala la ciencia, a una situación, yo calificaría de colapso, que nadie desea. En ese sentido, la segunda parte del título se pregunta si nos queda tiempo. Bueno, es obvio que nos quedan 10 años, que la agenda en estos 5 primeros años se ha situado, ha habido una gran llamada a la acción y ahora tenemos 10 años cruciales en los que tenemos que acelerar el camino hacia la agenda. Y yo diría que no conseguir un escenario en 2030 que cumpla con los principales objetivos y metas de la Agenda 2030 directamente no debería ser una opción. Igual que cuentan la historia del desembarco de Normandía, que quienes llegaban a la costa decían no llegar a la colina no es una opción, hay que llegar, bueno, pues no llegar al 2030 con un escenario de sostenibilidad no deberíamos aceptar que fuera una opción. Y aquí llamo la atención sobre algo que me encuentro con cierta frecuencia, que es, sí, la agenda está muy bien, ¿quién va a decir que no a estos objetivos? Pero en el fondo, en lo que podríamos llamar una narrativa subyacente, muchos líderes, muchas personas con capacidad de decisión en sus organizaciones creen que esto es imposible y que está bien
que se coloque, que se hable de ella, que se distraiga también en ocasiones la atención a la Agenda 2030, pero no hay una incorporación de toda la profundidad y de lo que significa la agenda en las decisiones que tomamos en el ámbito público, en el ámbito privado y en el ámbito social. Para mí la buena noticia, o una de las buenas noticias, es que las ciudades, nuestras ciudades, en concreto en España, están desde hace tiempo dando señales de que esto va con ellas y que va en serio. Y alcaldes, concejales, funcionarios, técnicos de los distintos ayuntamientos ya han incorporado la agenda como un elemento fundamental de la construcción y el despliegue de la política pública, y además estamos observando cómo esas ciudades empiezan a darse la mano y a colaborar y a plantearse que esto es un juego en el que podemos ganar todos, por lo menos a medio y a largo plazo. Ya no estamos hablando, como veremos seguramente luego, solo de lo verde, de reducir las emisiones en las ciudades, sino que lograr avanzar hacia un escenario de Agenda 2030 es también hablar de salud, es hablar de convivencia, de inclusión, etcétera, etcétera. Pues ahora veo que está Eduardo Moreno, tendríamos dos volver al plan A y que Eduardo, si te parece, nos inspires con tu maestría y aprovechando ese documento tan importante que desde ONU Habitat habéis publicado, y luego pasaríamos al panel, a la mesa redonda. Si os parece, que sé que has tenido problemas con la conexión. ¿Me estás oyendo bien y puedes hablar? Te escucho perfecto, Carlos. ¿Y tú me escuchas a mí? Te escucho fantástico. Entonces, Eduardo, una alegría tenerte. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, ya casi he empezado con esta alusión al título de la mesa y te pido que retomes. Tenemos un tiempo bastante constreñido porque hay después un panel con 4 ponentes excelentes. Entonces te pediría concreción en la medida de lo posible y te voy a dar la palabra después de presentarse, que para mí es un verdadero honor hacerlo. Eduardo Moreno es responsable de conocimiento e innovación en la sede de Naciones Unidas del programa ONU Habitat, que está situada en Nairobi, en Kenia, y es director interino de las oficinas de México y Cuba. Fue además responsable del Observatorio Urbano Global desde 2002 hasta 2008 y asesor técnico superior en la Oficina de África y Estados Árabes entre el año 1999 hasta el 2002. Eduardo, tienes ya más de 25 años de experiencia académica y profesional en políticas de vivienda y de desarrollo urbano, y te cedo la palabra. Si me lo permites, cuando pasen en torno a 7-8 minutos te haré una señal para ir al panel. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Mil disculpas y agradezco que permitan regresar al plan A. Como dijiste, voy rápido en materia. ONU Habitat ha producido, yo creo que el estudio con mayor autoridad sobre ciudades y pandemia y el impacto en la urbanización, en el desarrollo, en la política urbana, en la economía y en el papel de la planeación. Para esto hemos creado una base de datos, creo que única en el mundo, 1,700 ciudades, en donde analizamos 3 cosas: cómo estaban las ciudades antes de la pandemia, cómo fueron afectadas y qué tipo de políticas pusieron en práctica. Entonces, en estos 7 minutos doy algunos de los puntos, sabiendo que es un documento muy rico, con muchas vertientes y con muchas recomendaciones. Empezar por un punto importante. En octubre, noviembre y diciembre, cuando hicimos el primer corte de datos, COVID-19 era sobre todo una crisis urbana. 93% de casos aparecían en ciudades, tanto muertes como infección, y esto se debía sin duda a la gran conectividad y a los enlaces internacionales. Esta base de datos, que se llama CityIQ, nos permitió entender que la segunda y la tercera ola de contagio se movía a ciudades secundarias y a zonas rurales. Sin embargo, y este es el punto importante, seguimos considerando que es una crisis urbana
porque las respuestas y las únicas que funcionan en función de esta base de datos son aquellas que territorializan la respuesta desde una perspectiva de planeación regional y con un papel importante a los centros urbanos, incluso en las zonas rurales. Algo muy similar que sucedió con reducción de pobreza y otras cosas en el mundo. 4 grandes apartados, repito unas pinceladas de algunos de ellos. El primero, impactos en la forma y la función de la ciudad. Es un estudio desde el edificio, el barrio, la ciudad, la región y qué está pasando. Algunas conclusiones generales. Una es que el contagio, la pandemia en sí se vio acelerada por una urbanización que hasta hoy en muchas áreas ha sido insostenible, un aumento de contacto entre humanos y vida silvestre, y también por una calidad de vida que propagó mucho la pandemia. Las ciudades con peor calidad de vida se fueron más afectadas en términos de contagio. Ahora, por otro lado, tenemos claro que las ciudades que ofrecían una distribución más equitativa de bienes públicos, ciertas formas de igualdad, tuvieron más capacidad de crear diferentes formas de vulnerabilidad y de respuesta. Y me gustaría que guarden la palabra vulnerabilidad porque juega un papel muy importante en el futuro. Una discusión que ha sido y que ha tomado muchas vertientes es si las densidades son vectores de propagación o no. Y este reporte muestra con toda claridad que las densidades, al contrario de lo que se cree, el hacinamiento sí, pero las densidades, por las economías de escala y economías de aglomeración que juegan, al contrario, tuvieron un papel muy importante en la respuesta a la pandemia. Entonces, densidad no es un factor de propagación. Un punto muy interesante, aparecen nuevas formas de vulnerabilidad. Normalmente, si nosotros hubiéramos tomado planos o mapas de pobreza y de desigualdad, nos encontraríamos que ciertas zonas de contagio y de muerte no tenían tanto que ver con ellas, porque entonces hay 3 formas nuevas de vulnerabilidad. Una que llamamos vulnerabilidad del lugar, es decir, del tipo de vivienda, que sí tendría mucho que ver con asentamientos informales, favelas, etcétera. La segunda, la vulnerabilidad por la movilidad, una movilidad de transporte público que no respondía a la pandemia, que era inadecuada en muchas áreas, y la vulnerabilidad por contagio de trabajo. Según estudios, 12 tipos de trabajo de proximidad y de riesgo, sobre más de 120, representaban hasta el 60% de los contagios. Entonces, el tipo de trabajo jugaba un papel muy importante. Respuestas para este primer bloque, evidentemente, tiene que ver con contaminación, control de los comunes, repensar funciones regionales de articulación y muchas de cadenas de suministro, en donde podríamos regresar a la ciudad en algo que llamaríamos, y que me referí a este apartado, ONU Habitat propone como una solución tomada de los propios estudios los barrios sustentables, es decir, barrios en donde se articulan una serie de elementos de calidad de vida, de bienes públicos, de educación y de salud, que son los que mejor pudieron hacer frente de diferentes maneras a la desigualdad y sobre todo una nueva versión de desigualdad espacial. Entender estas vulnerabilidades espaciales, responder a ellas y articular nuevas formas de densidad en esta noción de barrios vulnerables. Me parece muy importante y estaría ahí. Entonces, recreamos en este primer bloque un sentido de lugar y de pertenencia, una nueva geografía de proximidad y una pedagogía de la movilidad diferente en esta noción de barrios sustentables. Paso al segundo bloque por tiempo, Carlos, y la gente que me escucha. La pandemia es una radiografía de desigualdades muy clara, que no solamente va a los huesos, va a la médula ósea. Refleja una sociedad injusta, en donde nos recuerda que había abundancia con pobreza, donde había fragilidad de sistemas en aparentemente sistemas laborales seguros. Había tecnología con grandes avances, nanotecnología, ciudades que la producían, que no podían acceder ni siquiera a mascarillas o a oxígeno, mercados que no resuelven problemas y violencia doméstica que se exacerba. Entonces, las desigualdades contribuyen a la pandemia se monta en ellas, pero las exacerba. Y al exacerbarlo, nos muestra ciertas consecuencias. Vean estos datos, y tenemos muchos, solo para ilustrar. En Nueva York y grandes ciudades norteamericanas, el 71% de los muertos fueron pobres, mientras que el 6% de los ricos murieron. En la India,
En las zonas de los llamados slums, por ejemplo en Mumbai, había más muertos hasta un 35%, y cuando comparabas contagios, gente viviendo en asentamientos informales se morían hasta en una tasa de letalidad de 6.3 comparado con 4 en el resto de la ciudad. En Singapur y de algunos países árabes, más del 90% de los casos, 94 en Singapur, ocurrieron en dormitorios de migrantes. En Francia, el quintil más bajo, el 25%, representó el 60% de las muertes. En México, mi país, el 71% de los muertos es gente que no había acabado la primaria, la escuela primaria. Sin embargo, ellos representan el 18% de la población. Entonces, la pandemia presagia una forma de racismo institucionalizado, un racismo que se había engranado en las ciudades y que funcionaba en ellas. Las políticas sociales existentes, curiosamente, las respuestas a la pandemia aumentan las vulnerabilidades y tal vez las van a tornar sistémicas. Vean estos datos que aparecen en el reporte, que son muy, muy reveladores de lo que estoy hablando. El total de los recursos por regiones a la pandemia para los grupos más vulnerables, dos grupos, desempleados y vulnerables, en el África subsahariana fue del 3 al 7%. De otra manera, dicho, el 90 y tantos por ciento no fue a los grupos más vulnerables. En Asia Occidental y Meridional, el 4% para esos grupos, el resto para otros. En Latinoamérica, del 12 al 39%, en Europa el 40 al 60%. Todavía en Europa tienes el 50-60% de los recursos que no fueron a los grupos más vulnerables, a pesar de que los datos nos estaban mostrando claramente que ellos eran el objeto de este nuevo recrudecimiento de vulnerabilidad. El total de las respuestas contra COVID se dio en 7 de cada 10 casos en cuestiones asociadas a la vivienda, solo el 8% el transporte y la mitad de ellas en soluciones económicas. Otro dato interesante, solo el 25%, o sea, un cuarto de todas las respuestas se hicieron a través de la comunidad. El resto se montaron desde una visión muy top hacia abajo, que fue disruptiva de la capacidad de una resiliencia, de una respuesta. Y entonces nos encontramos en nuestras bases de datos que las ciudades tipo las ciudades vietnamitas y otras que articulaban respuestas muy locales en esta noción de barrios sustentables, fueron los que tuvieron la capacidad no solamente de responder a la pandemia, pero a largo plazo tal vez de crear sistemas que pudieran funcionar. En conclusión, mayor articulación y territorialización de la respuesta, proveer bienes públicos y crear medidas redistributivas en donde, sin duda, derechos asociados a la salud serían fundamentales. Hablemos ahora del tercer apartado, muy rápidamente, disculpen, economía urbana. Las ciudades se enfrentan por la COVID y asociada a ella, ¿cómo voy con tiempo? Enfrentan despidos, quiebras, cierres, y vean estos datos muy rápidos. Las finanzas locales cayeron en un 30%, en el mejor de los casos, y hasta un 65% en algunas ciudades. Transferencias de gobiernos centrales y control fiscal se pierden hasta en 7 a 15%, y entonces la economía del turismo, que es tal vez una de las más afectadas, se afecta en muchas ciudades entre un 45 y un 70%. Esto nos muestra que va a haber un efecto tijera, lo llamamos, que por un lado se reduce en una de las tijeras el ingreso, pero por otra se aumentan los gastos. Y entonces esto va a generar posibilidades de riesgos procíclicos, es decir, de nuevas pandemias, aunque sean sociales y económicas, que se van a ir articulando a esto. Interesante constatar que el total de las respuestas mundiales se equipara a 3 veces lo que se dio en 2008-2009 con la crisis de la vivienda y el subprime, y hasta 30 veces más que el plan Marshall. Es decir, estamos enfrentándonos a una crisis fundamental que tomó muchas vertientes. El estudio nos muestra qué se hizo en África, que se centró mucho solo en los vulnerables, Latinoamérica en respuestas un poco más ampliadas, en Asia mucho más articuladas, y países desarrollados como los suyos, un enfoque más trípode que tiene que ver con respuestas a vulnerables, grupos financieros y excepción de impuestos locales. Sin embargo, conclusión fundamental,
En el panorama económico actual, los marcos regulatorios adversos, falta de sistemas financieros, de nuevas formas de innovación y de modalidad, ponen en riesgo la respuesta de la nueva normalidad y de una visión ecológica inclusiva de género y sostenible. Es decir, no solamente es la pandemia hoy día, sino la incapacidad de los sistemas de ciudad para poder hacer frente en todas estas vertientes a lo que había. Propuesta de ONU Habitat y de muchos asociados nuestros, un nuevo contrato social que retome la necesidad de una renta básica universal, de un seguro de salud universal y de una vivienda universal. Evidentemente hay que viabilizarla políticamente y diplomáticamente, pero nos gustaría construir esta nueva narrativa de una respuesta que realmente haga frente a estas crisis mundiales y que prepare a un mundo que pueda estar viviendo con pandemias y diferentes formas de crisis. Voy al último apartado, seré más breve ahí, legislación y gobernanza urbana. Recordar que no es nuevo que las políticas asociadas a la legislación y a la gobernanza, al ajuste de niveles de gobierno, operan desde hace mucho y con respuestas asociadas a la pandemia. En el siglo XIV, el reporte habla un poco de la historia, ya se hablaba de aislamiento y cuarentena. En el siglo XV, de cierre de ciertas áreas. En el siglo XVII, de rastreo de contactos y en el XIX, de laboratorios y pruebas, por ejemplo, la viruela, y ya en el siglo XIX y XX, concientización, medidas fiscales, cambio social e institucional. La pandemia no es solo una crisis de salud, economía, es una crisis de política y representa un desafío a la gobernanza y a la construcción de nuevas formas de gobiernos y respuestas. Sin embargo, lo que vemos que en los últimos años, con el adelgazamiento del Estado, con las restricciones a gobiernos, modelos alternativos de prestación de servicios, libre mercado, fronteras abiertas sin regulación, todo esto impide que el Estado esté presente y lo esté en la forma que se requeriría. Un análisis que hicimos de políticas en estos estudios en 200 ciudades nos dieron respuestas de más o menos qué funcionaba y les diría tres cosas. La primera, los países que tuvieron más capacidad de resiliencia a la pandemia y respuesta fueron aquellos que adoptaron un enfoque de gobernanza territorial y espacial. Es decir, que articularon niveles, en lugar de competir entre ellos desde una perspectiva política de estados y de partidos, se articularon en diferente forma. Dos, una transparencia de información horizontal y vertical y la colaboración dentro de las ciudades de jurisdicciones diferentes. Digamos, conurbaciones donde los municipios actuaban más con ellas. Y cuarto, y tal vez muy importante, una reconstrucción de la relación de lo social, en donde nosotros lo hablamos de esta manera. Nuevas identidades, nuevas visiones colectivas de trabajo, incluso una revolución de empatía, porque muchas de las respuestas tenían que ver con esa capacidad de entender el riesgo del otro como un riesgo tuyo y como una articulación de esto. Con esto tal vez concluiría diciendo entonces que necesitamos una nueva narrativa de las ciudades, entendiendo que ellas siguen siendo la trayectoria de la prosperidad y la sustentabilidad, pero requieren cambios sustanciales, al menos en estas 4 áreas que acabo de enumerar. Perdón si tomé más tiempo, pero creo que da un buen panorama de lo que es este reporte, que evidentemente tiene mucho mayor información. Muchas gracias, Carlos, y gente que me escucha. Muchísimas gracias, Eduardo, y perdona tú por haberte obligado a comprimir en tan poco tiempo un estudio tan importante y tan revelador. Es difícil tanto contenido, tanta claridad y tanta síntesis en solo 10 minutos. Y tanto apetito que nos has despertado para bucear en ese informe y entender mejor el análisis que habéis hecho. Yo creo que es, como buscábamos, muy inspirador y muy estimulante para el panel que tenemos ahora, en el que yo os plantearía que, en la línea de lo que nos ha descrito Eduardo, veamos qué nos ha enseñado esta crisis, que nos ha traído mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también nos ha desvelado algunas claves,
y sobre todo que de todo ello estamos ya aplicando, vamos a aplicar para la transformación de nuestras ciudades en sintonía con la Agenda 2030. Y voy a pasar la palabra en primer lugar a José Ila, que es alcalde de Palma. Hola, José. Y es además presidente de la Red de Ciudades para la Agenda 2030. José, seré impertinente y me perdonarás si a los 5 minutos interrumpo. Vamos a hacer una primera ronda de 5 minutos por cada una de las personas que conformáis la mesa, para después dar lugar a un debate y abrir preguntas al público. Hay un correo electrónico para quienes nos están escuchando y quieren hacer preguntas, que es forodelasciudades@icema.es. Ahí tenéis la ocasión de lanzar preguntas que me llegarán a mí, y en la última parte trataremos de compartir o de lanzar a las personas que nos acompañan. José, cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Carlos, muchas gracias por invitarme a este foro. Estoy aquí como alcalde de Palma, pero sobre todo estoy como presidente de la red de entidades locales por los ODS y la Agenda 2030, que constituyó la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo creo que lo habéis explicado muy bien en las dos presentaciones, tanto Carlos como Eduardo. Vivimos un reto global que la pandemia yo creo que ha puesto de manifiesto que debemos acelerar, que es un cambio de paradigma que representan los ODS y la Agenda 2030. Si antes intuíamos y teníamos muchos claro que era necesario ese cambio de paradigma, yo creo que la pandemia lo ha puesto de manifiesto para el que no tuviese todavía clara esa necesidad, y que además nos dice otra cosa, y es que ese cambio se tiene que acelerar. La verdad es que para el 2030 quedan 9 años y medio, puede parecer mucho, pero realmente es poco, y eso nos llevó, en el caso de España, a unir fuerzas. En España somos más de 8.000 municipios. Es verdad, hablamos de las ciudades, pero las ciudades no seremos sostenibles si no lo son también los pueblos. Porque unas ciudades que no dejan de crecer en población difícilmente van a ser sostenibles. Necesitamos que no se vacíen los pueblos, en este caso de nuestro país, para que el país sea sostenible en su globalidad. Por tanto, nosotros como ayuntamientos nos planteamos unirnos para acelerar el cambio. Eso supuso la creación de la red a la que yo represento, que ya se han unido más de 300 entidades locales de todo tipo, desde los municipios más grandes a los más pequeños, de todos los colores políticos y distribuidos por todo el territorio de nuestro país, porque vemos claro, por un lado, que sin los ayuntamientos es imposible aplicar una Agenda 2030. Somos los que administramos el territorio, somos la administración cercana, los que mejor conocemos los problemas de nuestros vecinos, de nuestras empresas, de nuestras entidades, y luego estamos acostumbrados a trabajar en red, que yo creo que para la implementación de la agenda es algo muy positivo. Así que nos sentimos protagonistas y necesarios en este cambio de paradigma que es la Agenda 2030. Como digo, se ha creado esta red que tiene algo más de un año de vida, que tiene un objetivo principal, que es coordinar la actuación de los gobiernos locales, permitiendo alcanzar mejor y más rápido la implementación de la Agenda 2030. Y luego tiene, para conseguirlos, unos objetivos específicos muy concretos. Por una parte es promover el conocimiento, la sensibilización y la implementación de los ODS en las entidades locales españolas, porque si bien es cierto que las grandes ciudades lo conocen bien, los municipios más pequeños tienen dificultades por falta de medios de conocerlos, ¿sí? Necesitan ayuda y sin ellos tampoco lo vamos a conseguir. Otro objetivo es reforzar el papel de los ayuntamientos y legitimar nuestra posición en la consecución de los objetivos. Uno muy importante es el intercambio de experiencias entre gobiernos locales. Si alguien ya ha puesto algo en marcha y funciona, es mucho más fácil copiarlo, entre comillas, que tener que inventarlo tú. Es bueno compartir información. Otro es la formación a técnicos y políticos en la implementación de la agenda. Y otro servicio que se da por esta red es el asesoramiento y la asistencia técnica de las entidades, sobre todo las pequeñas y medianas, que no tienen recursos humanos muchas veces para dedicar a la agenda, para que lo puedan hacer. Como digo, en total somos más de 300. Cada día, cada semana que pasa, estamos sumando nuevos gobiernos locales y es el objetivo que nos planteamos. Y luego también trabajar muy estrechamente con el Gobierno de España para conseguirlo. Ahí hemos hecho un trabajo interesante que ha sido un estado de la situación, hacer una estadística a los municipios españoles que han querido participar, que han sido 572, de cuál es hoy el estado de la situación, para aportarlo a la estrategia de desarrollo sostenible del país
y también para saber el punto de partida. Y la foto es clara. Las grandes ciudades lo conocen, lo están trabajando. Empezamos a tener dificultades a medida que desciende la población del municipio, y en los municipios, por ejemplo, de entre 20 y 50.000 habitantes se conoce de forma superficial más que en profundidad, pero es que en los de menos de 5.000 habitantes, prácticamente que lo conozcan en profundidad, estamos hablando de un 7%. Es decir, queda muchísimo trabajo por hacer. En el caso de los grandes municipios que lo conozcan en profundidad, son la mitad. Hemos de acelerar y esto lo haremos desde el trabajo en red. Por eso tiene mucho sentido el que hayamos constituido esta red y ya la hayamos formalizado y nos veamos de forma periódica y compartamos experiencias y recursos. Para acabar, yo creo que en las ciudades no queda duda de que el modelo anterior es insostenible en el futuro. Cuando se habla de volver a la antigua normalidad, yo me rebelo y digo, yo no quiero volver a la antigua normalidad cuando pase la COVID. Quiero ir a una nueva normalidad, porque de la antigua había muchas cosas que no me gustaban, y entre ellas el ser consciente que como ciudad grande que somos ya Palma y el resto, vemos que nuestro modelo no es sostenible en el tiempo, que hay que acelerar cambios en movilidad sostenible, en atajar las diferencias sociales que cada vez son más crecientes entre ricos y pobres, en no permitir la instalación de la figura del trabajador pobre, que eso es algo que en España no conocíamos y cada vez está más presente, en apostar por las energías renovables, en apostar por una nueva forma de entender la ciudad como un espacio natural y dejar atrás la visión a lo mejor de la ciudad del siglo XX, que todavía domina en muchas y que vemos que no va a ser la que necesitamos en el futuro. Y sobre todo, y para acabar, necesitamos ciudades que nos cuiden, no ciudades donde nos sintamos extraños, porque el protagonista, por ejemplo, es el vehículo privado. Ciudades que nos cuiden y ciudades saludables. Y ese no es el modelo de ciudad que teníamos. Y eso supone cambios profundos. La suerte que tenemos es que la Agenda 2030, que es un lenguaje internacional que todo el mundo entiende, que las ayudas europeas y las ayudas que van a ir enfocadas a la Agenda 2030, van en esa dirección. Subámonos a este tren, que sea un tren que vaya rápido y del que todos nos sintamos parte. Muchas gracias. Gracias, José. Tus últimas palabras me han recordado una iniciativa en la que participamos muchos de los que estamos aquí, que nació en la pandemia, se llamaba el Día Después, y precisamente lo que planteamos allí es que no íbamos a volver a la antigua normalidad y que la normalidad deseable en el futuro tenía una bitácora, una brújula que eran precisamente los objetivos de desarrollo sostenible. Y en esa iniciativa que sigue funcionando y hoy es una incubadora de proyectos transformadores, tuve la ocasión de conocer a Laia Bonet. Es un placer tenerte aquí, Laia. Laia es tercera teniente alcalde y directora del área de Agenda 2030, transformación digital, deportes y coordinación territorial y municipal, creo, del Ayuntamiento de Barcelona. Laia, cuando quieras. Gracias, Carlos. Y la verdad es que es un auténtico placer participar en esta segunda sesión del Foro de Ciudades. Estoy absolutamente encantada de intervenir en este debate y además hacerlo también acompañada, precedida por la intervención de Eduardo, y creo que ha sido muy inspiradora, y también por muchos compañeros de otros municipios que podremos entre todos pues, aportar un poco de luz sobre cómo lo hacemos, aparte de la de José Isla, que yo creo que está muy bien porque también apunta lo que estamos haciendo desde la red, ¿no? Nos preguntabais, ¿no?, el título de esta sesión, si nos queda tiempo. Yo diría que nos queda tiempo sobre todo para trabajar. Lo tenemos. Lo que no tenemos es tiempo para perder. Nos encontramos ya en el segundo año de esta década y también en el segundo año después del COVID, ¿no? Y hacíais referencia antes, esto también nos ha cambiado mucho sobre cómo estamos interpretando y cómo estamos viendo la Agenda 2030 después de lo que vivimos el último año, ¿no? Y yo creo que deberíamos empezar a tener los deberes hechos. Las ciudades, los gobiernos autonómicos, el gobierno de España, todos, porque el futuro no espera y estamos ya en tiempo de acción, ¿no? En Barcelona presentamos nuestra estrategia para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en enero del 2020, del año pasado,
justo antes de la pandemia, precisamente. Y durante todo el año pasado seguimos trabajando con una comisión interdepartamental, porque de hecho es uno de los puntos que quería poner encima de la mesa, ¿no? Como nos obliga la Agenda 2030 a trabajar de una forma mucho más transversal, mucho más horizontal, con esa necesidad de dejar los hilos con los que estábamos acostumbrados a trabajar antes de un lado y trabajar de forma, como decía, horizontal, considerando todos los impactos de cualquier política desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental, social o económica, ¿no? Os decía que trabajamos desde ese punto de vista con una comisión interdepartamental de todas las áreas municipales y también con un consejo asesor de expertos para definir cuáles eran los hitos que se fijaba la ciudad para 2030, unos hitos adaptados a nuestra realidad, a nuestro punto de partida, hitos ambiciosos, pero también a la vista de la realidad de nuestra ciudad, realizables, con ambición, pero realizables. En octubre del año pasado, presentamos el documento Barcelona Futuro Sostenible con 139 hitos concretos, con indicadores evaluables que se han incorporado a distintas estrategias sectoriales de la ciudad. Y quiero aprovechar estos minutos de esta intervención para destacar uno, porque yo creo que con ejemplos, y lo decía antes José también, con ejemplos concretos también podemos ver cómo lo estamos aplicando en la ciudad y a lo mejor pues también aprendemos los unos de los otros y nosotros hemos querido hacer un esfuerzo con el hito 7.3, definiéndolo como que más del 50% de la energía consumida en la ciudad sea de origen renovable en 2030 y que el 6,5% sea de producción local. Actualmente estamos casi en un 1%, por lo tanto es un incremento importante en estos años que nos faltan. De hecho, el reto del consumo de origen renovable, evidentemente, no lo podemos conseguir solos. Somos una ciudad densamente poblada, de poco más de 100 kilómetros cuadrados, y la verdad es que el gobierno de la Generalitat, y también quiero decirlo aquí, no ayuda mucho en conseguir este reto. Cataluña es desde hace años probablemente una de las comunidades más rezagadas en la implantación de energías renovables. Solo el 16% de la producción es renovable. Trabajaremos para que ello cambie, pero desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos puesto en marcha un proyecto para conseguir cumplir el reto de multiplicar por 6 la producción local de energía renovable. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con un mecanismo financiero que se llama Mecanismo de Energía Sostenible de Barcelona, MES Barcelona, un instrumento, como os decía, financiero en la ciudad gracias a que permite, de hecho, acelerar la transición energética en la ciudad gracias a la colaboración público-privada, otro de los ingredientes que también nos apuntan a la Agenda 2030 en el ODS 17. Y con ello queremos favorecer que las comunidades de propietarios, que los propietarios de edificios instalen placas fotovoltaicas en sus azoteas. Lo hacemos de la mano de empresas privadas, pero generando también el mínimo coste para los vecinos. A menudo se ha tendido a hacer reposar el éxito de estas políticas de aceleración de la transición energética sobre la capacidad financiera de los propietarios y eso evidentemente cuando solo dispones del mecanismo de la subvención pues tiene un futuro limitado. Lo que hacemos es promover que las empresas se focalicen en inversiones fotovoltaicas o de rehabilitación energética en que el modelo de negocio no requiera la financiación por parte de los propietarios, porque los inversores asumen el 100% de la inversión. Los inversores somos el ayuntamiento de un lado y inversores privados del otro. Y los inversores recuperamos, gracias al ahorro energético generado por las operaciones financieras, nuestra aportación siguiendo el modelo ESCO. Ya hemos homologado a 8 empresas que pueden ofrecer sus servicios para instalar fotovoltaica en el marco de este programa. Como os decía, es una cofinanciación público-privada, en el caso del ayuntamiento aportando 50 millones de euros, pero esperamos levantar hasta 116 millones de inversión privada, en total 166, por lo tanto, para incrementar la producción de energía renovable. Y es un ejemplo concreto de lo que podemos hacer para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una política pública que ha sido, por otro lado, muy bien acogida, también más allá de España, porque el pasado mes de abril
un organismo de Naciones Unidas, la UNECE, reconoció este proyecto como la colaboración público-privada más sostenible entre más de 70 proyectos presentados en este evento. Y termino, sí, un reconocimiento del que estamos orgullosos y la verdad es que creo que es un buen ejemplo y por eso lo quería compartir aquí, que nos permite avanzar en esa triple mirada, ¿no?, de sostenibilidad social, medioambiental y económica, porque nos permite a la vez avanzar en la transición energética, hacer una política progresiva, generando ocupación y, por lo tanto, apostando por la diversificación de la economía, creando puestos de trabajo en nuevos sectores y, en tercer lugar, también sostenible económicamente porque depende de la coinversión público-privada y no descansa sobre la capacidad financiera de los ciudadanos, en definitiva, para hacer ese avance en la transición energética. Nada más, lo dejo aquí porque seguro que habrá más ocasión de comentar otras cuestiones en el debate posterior. Gracias. Gracias, Laia, por compartir este ejemplo. Enhorabuena por el reconocimiento. Yo creo que es un ejemplo bueno no solamente por el impacto que tiene en la reducción de las emisiones, sino por cómo lo habéis articulado internamente. Y está claro que ha sido necesario pensar no solamente en la disponibilidad de tecnología nueva, sino en dispositivos de colaboración público-privada innovadora, en modelos de negocio, decías, diferentes. Seguro que hay mucha innovación social en la relación con los vecinos, lo has citado, las comunidades, para adaptar esto a sus necesidades, su capacidad de pago. En definitiva, estás hablando de innovación de sistema o innovación sistémica. Y eso obliga a algo muy difícil, que lo sabéis quienes nos acompañáis hoy aquí, que es cómo romper los silos en los que se han desarrollado esas innovaciones, incluso cómo romper los silos internos en las propias estructuras municipales que dan lugar a la política pública y a su despliegue. Y quiero decir que tenemos otra persona artista en ese dificilísimo oficio de poner de acuerdo, romper silos, generar espacios de creación colectiva y yo diría incluso de concordia, que tanto nos hace falta, que es Santiago Saura. Como se deduce de mis palabras, es una persona a la que admiro mucho. Santiago, además de ser colega en la universidad, catedrático de la Universidad Politécnica, o ahora ya esperando a volver en algún momento, que aquí te esperamos en la universidad, está ejerciendo una labor importante en el Ayuntamiento de Madrid. Es el delegado del área de internacionalización y cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Y además le da tiempo a contribuir a impulsar una red importante en la sostenibilidad en España y en el ámbito internacional, que es la Red Española de Desarrollo Sostenible, de la cual es vicepresidente segundo. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. La verdad es que es un placer poder participar en esta sesión en el día de hoy del Foro de las Ciudades. Carlos, tus palabras son muy apreciadas, aunque posiblemente excesivamente generosas, pero en todo caso bienvenidas y un placer estar con todos vosotros en el día de hoy. Quizá voy a empezar mi intervención, luego conectaré con algunos de los elementos, Carlos, que has mencionado, pero tratando de responder a la pregunta inicial, ¿no? Si nos queda tiempo para la Agenda 2030. Yo creo que desde una perspectiva mundial, global, de las ciudades en general, tenemos tiempo, no muchísimo tiempo, pero tenemos tiempo. Lo que quizá nos falta es velocidad, ¿no? O sea, tenemos tiempo, pero hay que acelerar para poder llegar a ese 2030 en las condiciones que todos queremos llegar en todos los planos de la sostenibilidad. Entonces, bueno, yo diría que vamos en la dirección correcta, pero que hay que aumentar el ritmo, hay que aumentar ese ritmo de avance. Y para ello ya habéis comentado en las intervenciones anteriores algunos de los elementos clave, pero quizá yo lo resumiría así de manera sintética en 5 puntos, ¿no? En primer lugar, las estrategias. Contar con estrategias que nos guíen y nos den coherencia temporal y al conjunto de las actuaciones de aquí a 2030 en las ciudades o en cada ciudad en particular. El segundo punto sería la colaboración, al que has hecho referencia, Carlos, y también Laia y el alcalde de Palma, todos habéis comentado en este sentido. Colaboración tanto dentro del sistema de la ciudad, múltiples actores y entidades dentro de la ciudad, como colaboración entre ciudades a nivel de España y también internacional.
El tercer punto, bajo mi punto de vista importante, es buscar la transversalidad. Es decir, son muchos retos los que tenemos sobre la mesa y tenemos, por así decirlo, un número limitado de años y de actuaciones posibles. Hay que buscar que las medidas, los proyectos percutan simultáneamente en varios de las metas o de los ODS que tenemos sobre la mesa. El cuarto elemento serían las oportunidades. Hemos sufrido una crisis absolutamente dramática por motivo de la pandemia, pero ahora en este momento también se nos abren oportunidades de reformulación, de transformación y algunas como los fondos europeos de recuperación y otras oportunidades, digamos, de financiación y de otro tipo. Y el quinto punto para mí sería la concienciación. Concienciación, en primer lugar, hacia, digamos, dentro de la ciudadanía, dentro de la ciudad. Nadie empuja por retos que no conoce o que no comprende o que no se le ha transmitido la intensidad o la envergadura de los mismos y sus impactos. Entonces es muy importante que la ciudadanía esté muy implicada en este viaje de aquí a 2030 y también pensando en las ciudades de cara a otros ámbitos de la administración y del entramado internacional, reforzar y recalcar el papel fundamental que hacemos las ciudades, no solo en la primera línea de actuación frente a crisis como la que hemos sufrido del coronavirus, sino en general en que los retos de la sostenibilidad se tienen que abordar de manera muy protagonista en las ciudades, ¿no? Y eso creo que debemos ponerlo en valor y repetirlo en todos los foros para que eso se traslade a apoyos y acciones concretas en estos ámbitos. Yo, por dar algunos ejemplos de estas líneas brevemente, en primer lugar, en el ámbito de las estrategias, por ejemplo, en Madrid hemos aprobado, bueno, en general es importante que las ciudades, como conocéis, tengamos estrategias de la Agenda 2030 bien definidas, estrategias además actualizadas y estrategias cuantificadas. También se refería a ello Laia en la intervención anterior. En Madrid tenemos una estrategia de localización de la Agenda 2030, de los ODS en la ciudad de Madrid, que cuenta con 104 metas locales y 160 indicadores. Para cada meta tenemos uno o más indicadores y un valor base del que partimos y un valor objetivo para 2030 que queremos alcanzar. Es fundamental que la estrategia no sea algo puramente narrativo, sino que podamos cuantificar dónde estamos, dónde queremos llegar y darle seguimiento año a año y ver si estamos a una velocidad adecuada o no llegando y, en su caso, acelerar con políticas públicas en esas direcciones de aquí al año 2030. También me gustaría destacar en este sentido el informe de REDS, de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, sobre los ODS en 100 ciudades, donde hay un elenco de indicadores que se ha trabajado muy completo y puede ser útil para nosotros, lo ha sido, y para muchas ciudades, y también donde se dan unas directrices o una síntesis de en qué ODS digamos, estamos más o menos avanzados en general en las ciudades y donde habría que incidir en mayor medida. En cuanto a la colaboración, se han dado ejemplos ya muy pertinentes. Evidentemente, la colaboración tiene que ocurrir tanto dentro del sistema de la ciudad, pues no solo todas las áreas del ayuntamiento, sino pues las universidades, las empresas, las organizaciones sociales. Esto lo hemos hecho en la estrategia de Madrid, de los ODS, quiero decir, donde hemos incorporado a través del Foro Madrid Solidaria aportaciones de todo tipo de entidades que de hecho han permitido enriquecer la estrategia, incorporar nuevas metas e indicadores a esa estrategia final. O también, como conocéis bien algunos de vosotros, y Carlos, tú particularmente, el trabajo que estamos haciendo en Madrid como ciudad demostradora del Climate Kick, que es la mayor iniciativa europea en innovación climática. Llevamos ya cerca de 2 años trabajando con un grupo clima que implica a todas las áreas municipales, pero también a universidades, la Politécnica de Madrid singularmente, a empresas y otras organizaciones, diseñando esos proyectos, y no solo los proyectos, enriqueciendo esos proyectos, sino también viendo cómo podemos avanzar, en este caso hasta el 2030. Y sabéis que con el apoyo del Climate Kick hemos desarrollado en la Ciudad de Madrid la hoja de ruta para la neutralidad climática en 2050, que además prevé ambiciona alcanzar una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero del 65% para el año 2030, que es superior a la ambición incluso europea recientemente ampliada del 40 al 55% a finales de año. Pues bien, en Madrid planteamos llegar a una cifra superior de esa reducción del 65%. Y luego, por supuesto, pues José, el alcalde de Palma, se ha referido al ámbito de la FEMP, por supuesto, el ámbito de REDS, que ya he mencionado, el día después, donde estamos, de hecho, colaborando muchas de las ciudades que estamos aquí presentes y tenemos ese contacto y esa colaboración frecuente en ámbitos muy diferentes, entre ellos también en el ámbito de la misión de ciudades que plantea el Horizonte Europa, que es muy importante y muy estratégica para muchas de nosotras, de nuestras ciudades, y luego, pues lógicamente, también en redes internacionales, pues desde europeas como Eurocities hasta redes de ámbito más global como CGLU, Metrópolis, C40 y otras redes internacionales. En cuanto a la transversalidad, algunos de los ejemplos que ya habéis dado se refieren específicamente a esto. Es decir, no es solo
acción climática o ambiental o acción de equidad o de reducción de la pobreza. Por ejemplo, si hablamos de programas de rehabilitación energética de viviendas y de barrios, estamos, por supuesto, reduciendo emisiones, ahorrando energía, pero también estamos actuando en revalorizar barrios degradados, en reducir la pobreza energética, en crear empleo y básicamente en reactivar la economía. Son actuaciones que deben ser transversales y ese es un ejemplo de ellas, ¿no? Luego, en cuanto a las oportunidades, pues evidentemente ahí tenemos los fondos europeos de recuperación, que en Madrid tenemos una cartera de proyectos ya preparada para ir presentando a las convocatorias que el Gobierno de España y otras entidades vayan generando de aquí a estas semanas o meses próximos, y lógicamente eso es una oportunidad que reclamamos como fundamental para las ciudades y que todos estamos de acuerdo en que las entidades locales deben ser capaces de atraer, porque así se nos permita una cantidad de fondos de asignación directa suficiente para permitir esta transformación, no solo en las ciudades, sino en el conjunto de España. Y luego otras oportunidades como la que conocéis muchos de vosotros, que es ya dentro del presupuesto ordinario 21-27, pues la misión de ciudades del Horizonte Europa, la misión de ciudades inteligentes y climáticamente neutras, que tiene el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2030 en ciudades o en algunos distritos o zonas de la ciudad. Y de hecho estamos en contacto con muchas de las ciudades, Barcelona, Valencia, Sevilla y otras muchas, para tratar de coordinar esfuerzos, porque básicamente son retos compartidos y las soluciones también son comunes en muchos casos a estos avances que tenemos que realizar. Y luego, finalmente, último punto, por acabar, en cuanto a la concienciación, yo creo que es importante, como decía, que aparte de que nosotros, digamos, como encargados en nuestros ámbitos municipales o los ámbitos académicos de estas materias, conozcamos bien la magnitud de los retos y en qué consisten los ODS, que seamos capaces de trasladar este mensaje y esta narrativa y esta necesidad a cada uno de los ciudadanos, que al final son los que tiran de nosotros en las políticas públicas, ¿no? También eso es muy importante. Y bueno, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid tenemos una convocatoria anual de educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible, que se realiza tanto en espacios de educación formal, colegios y universidades, como en espacios de educación no formal, digamos en los barrios, en los distritos de la ciudad para la ciudadanía en general. Y yo creo que eso es importante también no olvidarlo, porque nosotros tenemos que tirar de esta agenda hacia el 2030 y también tenemos que procurar que los ciudadanos tiren de nosotros y de todos los demás para conseguir ese objetivo que es necesario y también ambicioso, pero que yo creo que podemos llegar a ese reto sin duda con el esfuerzo necesario en estos 9 años que nos quedan. Muchas gracias, Santiago. Has hecho referencia, a ver si luego en el debate podemos, a los fondos de recuperación. Realmente pensando en una aceleración, pueden ser un combustible importante. Estos días en el CONAMA se repetía que había que marcarlos no solo como fondos de recuperación, sino sobre todo como fondos de transformación. Pero para hacerlo se necesita posiblemente desplegar los fondos y aplicarlos de un modo diferente a como lo hemos hecho habitualmente con paquetes de estímulo similares. Y de eso sabe mucho Cristina Monge. Cristina Monge, que es profesora en Sociología de la Universidad de Zaragoza. Ella es politóloga, es analista político en muchos medios, de televisión, radio, prensa. Es además asesora de CODES, una de las grandes organizaciones sociales dedicadas al medio ambiente en nuestro país, y es además también colaboradora de esa iniciativa que se ha repetido varias veces el día después. Cristina, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, profesor Matáis. Gracias, Carlos, amigo. Un gusto estar aquí y gracias a la organización por poner en marcha este foro y por ayudarnos a reflexionar. Preguntaba ahora, Carlos, sobre esos fondos Next Generation y el papel que pueden tener en todo esto, ¿no? Efectivamente, nosotros se ha incorporado ya casi a la jerga, ¿no? Hablar de los fondos Next Generation o de los fondos europeos y ya está. Pero en el fondo, cuando se plantea esto, estamos hablando de unos fondos que se denominan de recuperación, transformación y resiliencia. Recuperación que apela clarísimamente al corto plazo, a lo inmediato, intentar superar esta crisis que nos ha dejado y que nos está dejando la pandemia.
Transformación, un objetivo a medio plazo que tiene mucho que ver con los ODS que hoy se están planteando aquí, cómo transformamos nuestras vidas, en este caso nuestras ciudades, para poder cumplir con esos objetivos, y resiliencia, que está en el centro, ¿no? Y que de alguna forma es también algo que la pandemia nos ha dejado como lección a aprender. Yo estaba escuchando a los tres responsables municipales, que la verdad es que es una gozada, ¿no? Es una maravilla poder ver cómo personas de altas responsabilidades en distintas ciudades están poniendo ya en marcha cosas concretas, con objetivos concretos, con programas concretos, ¿no? Y de alguna forma la pregunta que surge después, creo que la dejaba Santiago Saura en el aire, ¿no? Porque la pregunta que nos hace la organización es si tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Y se dirá, bueno, pues para alcanzar los ODS. Más o menos todo el mundo ha contestado de una forma muy homogénea, ¿no? Diciendo, bueno, empezamos a ir por el buen camino, hay que acelerar, no está claro hasta dónde llega ese tiempo, pero tenemos que meter más energía si queremos llegar, ¿no? La siguiente pregunta decía es, ¿llegará el tiempo a cumplir esos ODS? Y Saura decía antes, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía tire de nosotros, ¿no? Él decía, nosotros tenemos que tirar de esta agenda, tenemos que tirar de estos ODS, la ciudadanía tiene que tirar de nosotros y todos crear una red donde nos vayamos comprometiendo. ¿Cómo hacer que la ciudadanía efectivamente valore los esfuerzos que se están haciendo ya por parte de muchas ciudades para poder poner en marcha estos objetivos de desarrollo sostenible? En una acción que es contraria a la inercia. Y eso es un tema que me gustaría dejar muy claro encima de la mesa, ¿no? La inercia es un vector muy poderoso, muy poderoso, en la vida de los humanos, en la vida de las sociedades, en los grupos, en las ciudades, en los países, en el mundo. Seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, pues simplemente es dejar que transcurran, ¿no? Quizá puedes modificar un poquito, bueno, pero más o menos las dejas en el mismo camino. Incorporar la Agenda 2030 en muchos de los temas supone dar un volantazo. Y dar un volantazo es cambiar la dirección. Y los de ciencias nos dicen que para cambiar la dirección de las cosas hay que meter mucha energía, ¿verdad? Bueno, pues esa energía es lo que hace falta, esa energía, ese volantazo, es lo que hace falta para implementar esa Agenda 2030. Y en ese sentido se necesita no solamente el apoyo, sino un auténtico clamor social para que las cosas sean así. ¿Cómo conseguir ese clamor social o cómo hacer entender que esto va a depender de la voluntad de todos? Yo creo que hay un tema que en estos momentos debería centrar el debate público mucho más que lo que lo está haciendo, ¿no? Y es básicamente una cuestión que nos ha dejado también de herencia la pandemia. Me refiero a la seguridad. ¿Cómo generamos sociedades más seguras? Esos planes de transformación, esos planes de recuperación, perdona, decíamos, son de recuperación, transformación y resiliencia. Y la idea de resiliencia nos remite también al concepto de seguridad. Hemos vivido o estamos viviendo todavía, perdón, una pandemia en la que lo que se ha puesto en riesgo es miles, millones de vidas humanas, formas de vida, por supuesto actividad económica, por supuesto actividad social, todo lo demás. Y hemos empezado a pensar que nuestras vidas no son tan seguras como pensábamos, ¿no? Incluso en Occidente, que somos adictos a la seguridad, ¿no? Y que necesitamos tenerlo todo controlado y que todo sea previsible, de repente hemos visto que hay cosas que escapan a nuestro control, que vivimos en un momento que llamamos de incertidumbre y que la seguridad está en juego. En ese sentido y en este foro yo me plantearía, ¿no sería una buena manera de conseguir la adhesión plena de la ciudadanía a los objetivos de desarrollo sostenible, intentando hacer entender que son objetivos que nos van a ayudar a tener ciudades más seguras? ¿Y qué son ciudades más seguras? ¿Ciudades con más policía? Bueno, pues no necesariamente, ¿no? Ciudades más seguras hoy en día pasarían por, primero, tener garantizado o tener lo más asegurado posible aquellos suministros que son básicos para la vida. Afortunadamente no pasó y ojalá no tengamos nunca que volver a hacernos la pregunta. Pero ¿os acordáis cuando en los primeros días de la pandemia, cuando el confinamiento era más duro, empezaban a surgir especulaciones, empezaban a surgir debates donde decíamos, ¿y qué pasaría si las ciudades españolas, las grandes ciudades, en un momento determinado tuvieran que cerrarse a cal y canto, ¿no? Y no pudiera entrar ni un coche, ni un autobús, ni un tren, ni un avión, ningún tipo de medio de transporte? ¿Para cuántos días tenemos comida disponible en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, en Madrid, en Bilbao? Hay estudios que hablan de que en Madrid sería en torno a 7 días. No sé si son muy fiables o no, pero bueno, más o menos, ¿vale? Con el agravante además de que sean 7 o 6 u 8, a partir del tercer o cuarto día la distribución de la comida no se hace de forma equitativa, sino que empiezan a surgir conflictos sociales para apropiarse de recursos escasos, ¿no?
Bueno, esto ahora mismo nos parece una distopía de una película de ciencia ficción y ojalá nos siga apareciendo eso siempre, ¿no? Pero el simple hecho de que nos tuviéramos que plantear ese debate ya pone de manifiesto que somos muy absolutamente vulnerables a la hora de tener garantizado algo básico como son los alimentos en las ciudades. Podríamos pensar lo mismo, o prácticamente lo mismo, de la energía. Las ciudades somos grandes consumidoras de energía y producimos muy poquito en ellas. Cada vez más, es cierto. Pero el contar con una buena red de energía distribuida, por supuesto, procedente de fuentes renovables, no solamente es una cuestión de ecología, no solamente es una cuestión de medio ambiente, no solamente es una cuestión de democratizar la red, es también una cuestión de seguridad, ¿no? De tener redes más espesas, más tupidas, por lo tanto más resilientes y por lo tanto mucho más seguras para poder acoger todo eso, ¿no? Podríamos hablar de muchas más cosas. Una ciudad es más segura cuando tiene más comercio, más pequeño comercio en sus barrios, por ejemplo. Y ese pequeño comercio significa gente en las calles, gentes comprando, calles donde se produce el objetivo de las ciudades. El objetivo de las ciudades es el intercambio entre las personas, es el encuentro, ¿no? Es el punto de encuentro y todo lo que de ello puede surgir. Pues unas ciudades más seguras, supuesto que son también ciudades que fomentan más ese encuentro y que fomentan más ese intercambio. Podemos apostar por políticas que generen esos puntos de encuentro en nuestras ciudades, en lugar de ciudades con una separación funcional, donde para ir de un sitio a otro además se requiere muchísima movilidad, donde además implica siempre más energía, donde además se está de alguna forma favoreciendo un uso insostenible del coche privado, etcétera, etcétera. Eso que ya sabemos, ¿no? De tantas y tantas veces que lo hemos comentado. Por lo tanto, yo diría, si somos capaces de hacer entender que la Agenda 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 palancas que juntas tienen que arropar ese concepto de seguridad en las ciudades, creo que podremos conseguir de forma absolutamente mucho más sencilla y además más rotunda eso que se comentaba, y comentaba Santiago Saura, de que sea la ciudadanía la que empuje a los poderes públicos, al mismo tiempo los poderes públicos que empujen a la ciudadanía, con el sector privado también empujando a todos ellos y con el mundo del conocimiento ayudando, ¿no?, a generar esos elementos de innovación que tienen que potenciar esas soluciones que nos hagan sociedades más seguras y ciudades más seguras. Lo dejo aquí si os parece y luego en el debate retomamos. Gracias, Cristina. En seguridad y en resiliencia hay que invertir recursos económicos e institucionales. A mí me estaba recordando lo que decías a un libro que yo creo que pasó un poco desapercibido en 2014 de una profesora de la Universidad de Pensilvania, de Judith Rodin, que se titulaba El dividendo de resiliencia. Y lo que ella argumentaba era que invertir en ciudades más seguras con esa noción de seguridad ampliada que tú planteas, era a medio plazo un excelente business. Generaba toda una serie de efectos asociados. En cierto modo estaba hablando sin saberlo de lo que ahora conocemos como las misiones europeas hacia la sostenibilidad, y en particular tenemos sobre la mesa ya dentro de muy poco el plan de implantación de la misión de ciudades climáticamente neutras, que va a plantear que al menos 100 ciudades europeas sean capaces de demostrar que la aceleración es posible, que llegar a ser climáticamente neutras en 2030 es posible, y haciéndolo habremos dado un salto de gigante en el cumplimiento de la Agenda 2030. Me gustaría que, si conocéis ese ámbito, lo tuviéramos en cuenta en la conversación que comienza ahora. Yo casi os voy a dejar que intervengáis en el orden que queráis, para, a partir de lo que hemos oído, podáis introducir nuevas ideas y reflexiones sobre el objeto que nos trae aquí hoy, que es qué hay que hacer para seguir en la senda de la agenda, pero ir más rápido para llegar a conseguir la Agenda 2030. Podemos empezar incluso también en el orden en el que hemos comenzado. Quizá, José, ¿quieres compartir algo con el panel y con el público? Sí, muchas gracias. Yo creo que en el ámbito de las ciudades hay un elemento muy transformador, que es la movilidad. Una ciudad es diferente según la movilidad que tiene y influye en muchos aspectos de la sostenibilidad. Entonces, yo creo que la transformación de la movilidad y una movilidad sostenible de verdad es, para mí, el reto más importante, o uno de los más importantes que tenemos ahora. Y nosotros como ciudad lo estamos haciendo.
Esta misma semana presentamos la zona de bajas emisiones en la ciudad, una apuesta clarísima por el transporte público y también los fondos Next Generation que nos tienen que ayudar a crear infraestructura de transporte público muy potente. Y luego también la apuesta decidida por una ciudad que camina, una ciudad que va en bicicleta, en patinete y que el coche privado deja de ser el dueño de la ciudad porque cada vez tendrá menos espacios. Y ese es el mensaje, que es verdad que va contra, como decía Cristina, contra la rutina, porque la rutina es coger el coche e ir a todas partes, pero es que hay que cambiarla. Eso es insostenible totalmente en una ciudad. Y luego también la otra apuesta, una de las que tenemos clarísima, es las energías renovables. Primer objetivo, nosotros tenemos una empresa pública que hasta ahora gestionaba la limpieza de la ciudad y las aguas. Hemos ampliado su objeto social y la hemos convertido en comercializadora eléctrica. Y el primer objetivo que tiene es que el propio ayuntamiento se nutra absolutamente de energías renovables. En primer lugar, que las compremos ya directamente en el pool energético desde la parte de generación renovable, pero lo siguiente, que el propio ayuntamiento cree sus infraestructuras para generar su propia energía. Ya hemos empezado. Hay proyectos que me encantan. Nosotros gestionamos 2 embalses en la isla, convertirlos en un espacio de almacenamiento energético. Están a diferente altura, podemos con la energía renovable subir el agua que está arriba y cuando no tenemos, por la noche no tenemos capacidad de generación, utilizar ese agua para generar energía eléctrica. Eso es uno. Tenemos muchísimos, ¿no? Placas fotovoltaicas, que nuestras propias depuradoras generen energía. Ahora vamos a construir una nueva depuradora mucho más eficiente y va a generar energía y gas natural para poder alimentar nuestros propios vehículos. O sea que tenemos un camino, yo creo que es ilusionante, es bonito, que debe implicar a toda la ciudad, pero que el primero que tiene que dar ejemplo es el ayuntamiento, porque para pedir a los ciudadanos que hagan algo, primero lo tienes que hacer tú. Así que desde ahí, desde que el propio ayuntamiento va a apostar claramente por las energías renovables, pedimos al resto de la ciudad que también lo haga en colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, con ayudas. Y la verdad es que se está respondiendo y que, por ejemplo, la energía fotovoltaica, que en Palma era bastante ausente, empieza a estar muy presente y cada día vemos más placas por la ciudad. Y también se trata no solo para hacerlo de consumir territorio, sino de aprovechar, por ejemplo, lo que ya tenemos, que son miles y miles y miles, decenas de miles de metros cuadrados de terrazas, de terrados, de naves industriales que se pueden aprovechar para generar energía renovable. En eso estamos. Gracias, José. Laia, y hago un inciso, veo que Eduardo sigue conectado, no sé si quisieras, Eduardo, siéntete libre para entrar también en la conversación. Laia, cuando quieras. Perfecto. A ver, yo creo que quizá aprovecharía este segundo turno para reforzar algunas ideas a las que les damos mucha importancia. Si hablamos de si nos queda tiempo y de si estamos adelantando suficiente para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, lo más importante es tener claro hacia dónde vamos. Aquí podríamos pensar, bueno, no, es que ya estamos mejorando, ya estamos haciendo las cosas de forma diferente, estamos apostando por la sostenibilidad, por políticas valientes, etc. Sí, cierto. Es decir, podemos confiar que con eso es suficiente. Plantearnos que cada decisión que tomemos pues, nos adelante en posiciones hacia los objetivos pues de la acción climática o hacia los de igualdad o hacia los de crecimiento y redistribución y, por lo tanto, sostenibilidad económica. Pero es importante que nos hayamos fijado objetivos concretos, localizados, que tengan en cuenta la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, yo creo que ahí es importante una tarea inicial, que es imaginarte qué quiere decir cuando un hito concreto de la Agenda 2030 establece que cualquier ciudadano debería tener al menos $1,25 al día. ¿Cómo nos imaginamos esto en nuestro entorno? ¿Cómo lo queremos traducir? Necesitamos un diccionario, porque evidentemente $1,25 no es lo mismo en un país que en otro, en un entorno que en otro. Por lo tanto, primera obligación o primera responsabilidad, vamos a concretar, ¿no? En el caso de Barcelona, por ejemplo, para seguir con este ejemplo y sin demorarme mucho,
¿qué hemos hecho? Es decir, no nos vale el dólar 25. ¿Qué entendemos que hay detrás de eso? ¿No? ¿Qué entendemos que hay detrás de ese hito concretamente? Bueno, pues nosotros en Barcelona hemos querido poner que la traducción de este dólar 25 la queremos imaginar como que todos los ciudadanos en 2030 tengan un techo bajo el que dormir y un plato en la mesa. Eso puede significar, se puede llegar de muchas formas, no significa que tengamos la posibilidad de ofrecer una vivienda a cada ciudadano. Significa que habrá que tener políticas valientes también para los que no tienen techo. También de atención a la capa más frágil de nuestra ciudad, ¿no? y los que les falta lo más básico. Pero bueno, intentar traducir, ¿no? Y por lo tanto concretar, porque así sabremos hacia dónde vamos, más allá de sostenibilidad, etcétera, social, medioambiental y económica. Segundo, la velocidad, y se ha comentado, y yo creo que Santiago era el primero que lo apuntaba, y completamente de acuerdo en eso. La velocidad es importante. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese ejercicio inicial de concretarlo, pero luego de evaluar, y por lo tanto también los indicadores son imprescindibles, no podremos saber si la velocidad a la que avanzamos nos aleja cada vez más de la meta, aunque vayamos progresando positivamente, porque a estas alturas de calendario ya deberíamos estar mucho más avanzados y por lo tanto progresar no es suficiente si no lo hacemos a la velocidad adecuada. Por lo tanto, velocidad también es muy importante y para la velocidad necesitamos, como decía, localizar y tener indicadores para poder analizar y evaluar anualmente o de forma permanente. Y luego, para mí, y lo dejo aquí, para mí hay otra cosa que está en la base de todo, que está muy imbricado con la idea que también apuntaba Cristina, ¿no? de la transformación, o de sobre todo la transformación. Y para mí transformación hay que empezar por la transformación de la cultura de trabajo. Cultura de trabajo desde las propias instituciones. Cuando definimos una nueva política, cuando definimos, por valiente que sea, si algo tiene valor más que nada en la Agenda 2030, es que nos obliga a trabajar de una vez por todas con una triple mirada. Es decir, tenemos que considerar cada decisión que tomamos desde el punto de vista de cómo nos permite avanzar en términos de sostenibilidad medioambiental, cómo nos permite avanzar también desde un punto de vista de sostenibilidad social y de lucha contra las desigualdades, y cómo nos permite avanzar en términos de sostenibilidad económica. Y por lo tanto, si esa política, que a lo mejor es muy valiente en la lucha contra el cambio climático, si deja en peor situación a los más débiles de nuestra sociedad, porque no podrán afrontar el cambio de coche a un coche eléctrico, por ejemplo, si no preveemos medidas específicas, y si es sostenible económicamente a medio y largo plazo, porque si no tiene en cuenta lo segundo y lo tercero, no nos vale. Nos estaremos engañando, estaremos pensando que adelantamos en la lucha contra el cambio climático, cuando en cambio estaremos retrocediendo en los otros dos, en los otros dos frentes. Y por lo tanto, para mí, esa transformación de la que hablábamos empieza por una transformación de la cultura de trabajo, y para que todas las instituciones trabajemos, y no solo las instituciones, porque evidentemente, como la Agenda 2030 interpela a todos, también cada uno de nosotros como ciudadanos en nuestro día a día también nos obliga de alguna forma a plantear si nuestras actuaciones, si nuestros comportamientos permiten adelantar también pasos en los tres frentes, ¿no? Y yo creo que eso probablemente es algo que es muy difícil de cambiar, pero que es imprescindible si queremos no engañarnos en los avances que podamos hacer en el corto plazo en alguno de los tres frentes. Muchas gracias, Laia. Un visionario de las ciudades, Indy Johar, cuando hace referencia exactamente a lo que has dicho, a la necesidad de un cambio cultural, habla de la innovación aburrida. Que hay mucha innovación brillante, nuevos vehículos de altísima tecnología, etcétera, que es necesaria, pero hay que pensar también en la innovación aburrida para encontrar un sendero de avance que equilibre las tres dimensiones que has planteado y que son fundamentales en la agenda. Santiago, seguro que a esto quieres aportar algo.
Sí, Carlos, muchas gracias. La verdad es que oyéndoos, pues me surge multitud de puntos a comentar, lo cual es excelente, pero me voy a contener por el tiempo disponible porque todos los puntos que estáis tratando son merecedores bueno, de debatir y de poner en común mucho más tiempo del que tenemos, pero por ir un poco al grano y un punto que habéis repetido con una otra vertiente, todos, yo creo, Laia, Carlos, también José y Cristina, es el tema de, bueno, que esto es un reto colectivo y debe ser un esfuerzo colectivo, es decir, cómo movilizar de manera coordinada, de manera concertada todos los esfuerzos que requerimos para avanzar en todos estos retos que ya hemos expresado, ¿no? Y creo que ha sido Carlos o Cristina o los dos han mencionado el enfoque de las misiones, ¿no? Este enfoque que, bueno, es preconizado, bueno, entre otros, pero singularmente por la economista Mariana Mazzucato, ¿no? Y que de hecho ha llegado hasta la propia definición del nuevo programa de innovación Horizonte Europa, que comentábamos antes, ¿no? Para el 21-27, con este enfoque de misiones. Pero no solo para ese enfoque del Horizonte Europa, sino en general, creo que es importante pasar de esa forma de trabajo, bueno, digamos, de silos, mencionaba antes Carlos, es decir, que cada uno tiene su área, su departamento, su administración, su empresa, su universidad, y bueno, pues cada uno hace sus microacciones, microproyectos, microinnovaciones, que el problema que tienen, que no porque cada una de ellas, microentendedme, no en sentido peyorativo, pero digamos cada uno en su ámbito estricto avanza en un determinado proyecto a medida, que todas ellas son valiosas, pero que se corre el riesgo de que sean, pues no estén coordinadas o no sumen o no esté asegurado de que todas ellas, digamos, tengan un efecto sinérgico unas con otras, ¿no? Una cierta descoordinación de esfuerzos. Entonces yo creo que ahí, pues, esa tendencia a trabajar cada uno en nuestro ámbito viene reforzada por varios elementos que habría que tratar de dinamizar, por así decirlo. En primer lugar es la tradición, ¿no? De trabajar así durante muchas décadas, pues cada uno en su área, departamento, administración, universidad, empresa, etcétera. Y eso viene asociado a los espacios físicos. O sea, el ayuntamiento tiene una sede en tal espacio y la universidad tiene el campus a 5 kilómetros y la empresa está en otra sede. Y sí, nos vemos todos estos actores de vez en cuando, por ejemplo, un día como hoy, en foros como este, pero ese contacto cotidiano, ese contacto espontáneo, ese contacto, digamos, más continuo, se produce con mayor dificultad. No hay un espacio de contacto directo en un espacio de interacción entre todos estos actores en el día a día de su actividad. O sea, salir a tomarse un café y encontrarse en el pasillo no solo a tus compañeros de departamento, sino a gente de empresas, gente de universidades, gente de ayuntamientos o de otras administraciones. Eso habría que buscar esa forma de organizarlo. Y luego la otra tradición es la presupuestaria. La universidad tiene su línea presupuestaria, el ayuntamiento tiene su línea presupuestaria, la comunidad, el Estado, las empresas. Y claro, al fin y al cabo lo que te miden es la ejecución de tu presupuesto, que son líneas que a veces no están suficientemente coordinadas. El que haya proyectos que impliquen presupuestos conjuntos para todas esas entidades, yo creo que es la forma de avanzar a que necesariamente esa coordinación esté cada vez más asegurada y también sea más sinérgico la actividad de cada una de esas entidades. Y luego el otro gran reto, que es el que comentaba Cristina, el de la inercia, ¿no? El de los hábitos, me refiero al ámbito de la ciudadanía o en general de la sociedad, ¿no? Que es un poderoso señor, el de la inercia. Pues bueno, yo creo que aquí también corremos el riesgo de ser muy técnicos, ¿no? Y de hablar de proyectos, no digo nosotros hoy, sino de cara a la ciudadanía, pues hablar de aspectos he hablado yo, por ejemplo, de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, eso está muy bien, sabemos por qué es importante, es fundamental, pero al ciudadano de la calle le tiene que llegar un relato, digamos, más poderoso, más conjunto, más transversal en el sentido que decíamos. Por ejemplo, en el estudio económico de la descarbonización de la ciudad de Madrid, que se ha realizado con el apoyo del Climate Kick, Material Economics, que es una de las entidades que participa en Climate Kick, se ha visto que el retorno sobre la inversión de los gastos que efectuemos en la neutralidad climática tiene un retorno de la inversión superior al 30%. Es decir, que lo que nos gastamos en todas estas líneas que hablamos de movilidad, de electrificación de la movilidad, de reducción de emisiones, energías renovables, va a revertir en una cantidad muy superior en el ámbito de la ciudadanía, pero en general. Es decir, aquí estamos contando no solo los aspectos directos, reducción del gasto de energía, sino también los aspectos indirectos, que es calidad de vida, que es salud, que es creación de empleo de sectores de futuro, que es prosperidad económica. Entonces este relato hay que hacerlo lo más atractivo y lo más amplio posible. Hay ciudadanos que te van a estar más sensibilizados con una parte del relato que por otra, pero procurar que el relato y el conjunto del marco que traslademos incida y, digamos, atraiga a la gran mayoría de la población por uno o por varios de los elementos que compone. Y sobre todo trasladar que esto es la única manera de avanzar simultáneamente en todos esos planos
y no hay una manera de alcanzar la prosperidad económica a largo plazo sin la sostenibilidad ambiental y viceversa. Esto yo creo que es una línea en la que tenemos que trabajar todo lo posible de cara a esa movilización de esfuerzos contemplando toda la ciudadanía. Gracias, Santiago. Importante instalar un relato de lo que algunos llaman deseabilidad, que conecte con las preocupaciones reales que tienen las personas. Hemos tenido un relato de otro tipo porque, como nos recordaba Eduardo Moreno, hemos visto en la pandemia muchas cosas que a veces han pasado ocultas en la ciudad. Me ha gustado mucho esa expresión, la radiografía de desigualdades que nos ha traído la pandemia. Se nos acaba el tiempo y bueno, pues podríamos seguir mucho más, pero le voy a pedir a Cristina que haga el esfuerzo de que su intervención nos sirva de cierre. Además, Cristina, tú esto lo haces muy bien, que para eso tienes un rodaje muy largo en medios de comunicación expresando las ideas de manera muy sintética. Así que yo casi te cedo el testigo de cerrar esta sesión y aprovecho para agradecerles a todas las personas que nos han acompañado, a quienes han estado detrás haciendo posible que esto técnicamente funcionara y a quienes han estado siguiendo el acto desde distintos puntos. Cristina, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que no es nada sencillo porque han salido un montón de temas, ¿no? Pero y me gustaría también que mis compañeros, si no, pues si me dejo algo de comentar, ¿no? Yo creo que yo me voy de aquí con tres constataciones y yo me voy a atrever a proponer 5 claves para llegar a tiempo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? O sea, para que esa pregunta de ¿llegaremos a tiempo? La respuesta sea sí, rotundamente. 3 constataciones, que es, 1, el camino ya está en marcha, ya se están haciendo cosas. Aquí 3 personas responsables, altos responsables además de cuestiones municipales muy relevantes, han contado ejemplos concretos y disposiciones políticas amplias. Por lo tanto, yo diría, primera constatación, esto ya está en marcha. Segundo, que hace falta mayor velocidad, no lo duda nadie, ¿no? Y probablemente ninguna sea suficiente. Por lo tanto, el horizonte de hasta dónde acelerar tiene que ser grande, ¿no? Y creo que eso también es algo que ha salido por todos los sitios. Tercera constatación, la voluntad, yo creo, de ir generando sinergias por parte de los ejemplos que habéis puesto y por parte de los discursos que se han ido viendo. Que eso es tanto como plantear nuevas formas de articular lo público en las ciudades. Lo público que es mucho más allá que lo institucional. Lo público es aquello que nos atañe a todos. Y por lo tanto, hay una parte de lo público que gestionan las instituciones públicas, que para eso están, pero también tiene que haber otra parte donde se dé cabida al sector privado, al sector social, al mundo del conocimiento, etc. Y ahí empiezo lo que para mí son las 5 claves que me llevo de aquí y que me gustaría también plantearnos un poco como propuestas, ¿no? Primero, la creación inmediata de dispositivos sociales de colaboración. Seguro que Carlos Matáis esto lo llamaría colaboración radical, bueno, pues vamos a llamarle así, ¿no? Es decir, dispositivos sociales donde los diferentes actores nos pongamos a colaborar de forma radical desde la raíz para generar esas transformaciones que queremos. Segundo, partir de esa radiografía de las desigualdades que se nombraban para hacer posible la transición justa, porque como bien decía, creo que era Laia Bonet, la transición si no es justa no será. Es más, se nos volverá en contra y no la podremos hacer. Por lo tanto, necesitamos imperiosamente que esa transición se haga con justicia. Tercero, para que la transición se haga y que además se haga a esa velocidad que necesitamos, se comentaba también antes, creo que por parte de Laia, necesitamos evaluar permanentemente lo que estamos haciendo. Vamos a tomar una de las lecciones que nos ha dado la COVID, que es una cura de humildad. Vamos a asumir que no sabemos el 100% de cómo se hace esto y vamos a concedernos el derecho a equivocarnos. Y por lo tanto vamos a ir caminando, evaluando permanentemente lo que hacemos, de forma que las conclusiones de esta evaluación nos permitan incidir más en lo que estamos haciendo bien, corregir lo que estamos haciendo regular y desechar lo que estamos haciendo mal. Por lo tanto, mecanismos de evaluación permanente que sobre la marcha nos ayuden ya a ir mejorando para conseguir el objetivo. El cuarto creo que lo comentaba ahora Carlos, ¿no? Deseabilidad. Necesitamos hacer de esto algo atractivo, pero no como un constructo de marketing, ¿no? Sino porque si estamos haciendo esto y estamos planteando este esfuerzo, es porque queremos que todos y todas vivamos mejor, que es de lo que va esto de la sostenibilidad.
Esto de la sostenibilidad no va de ahorrar energía o no va de ser más eficientes en el uso del agua. Esto va de que todos y todas podamos vivir mejor, los que estamos hoy y los que vendrán después. Por lo tanto, tiene que ser algo deseable, tiene que ser algo donde vamos a vivir mejor. Yo creo que tenemos que dejar ya definitivamente, esto creo que lo hemos aprendido todas y todos ya, ¿no? Que las cuestiones de sostenibilidad hay que plantearlas porque no son una cuestión de renuncias, sino una cuestión de oportunidad y como tal hay que verlo, ¿no? Y la quinta cuestión, y también fruto sobre todo del momento pandémico todavía que vivimos, la seguridad de las personas en el centro de todo esto, pero una seguridad entendida de una manera transversal al conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguro que me he dejado millones de cosas. Muchísimas gracias a todas y a todos por las contribuciones. No sé, Lola, si tú querías despedirnos de alguna manera. Y si pues no puedo más que agradecerte, ¿verdad, Carlos? Ese resumen tan claro y tan conciso que nos ha dejado Cristina, y con muchas ganas de continuar la conversación. Bueno, Carlos, despídenos tú. Bueno, gracias por agradecerme, que yo a su vez agradezca a Cristina haberme hecho el trabajo, que yo sabía que lo iba a hacer mejor que yo. No, es un placer. Yo creo que una clave que la haya planteado y que está implícita en todo lo que hemos dicho es que es momento para la acción. Tenemos que sentarnos y hablar como hoy, pero al mismo tiempo las cosas tienen que estar sucediendo en nuestras ciudades y tenemos que estar arriesgando, experimentando, corrigiendo y compartiendo los proyectos de transformación y de cambio que son ineludibles en este momento. Es una tarea difícil que no hemos hecho nunca, que exige, como decía Cristina, muchas dosis de humildad y de aprendizaje y seguramente un liderazgo nuevo. Un liderazgo en un sentido más extendido, liderazgo como propiedad de las ciudades, de los sistemas sociales y no solo de los individuos y de las personas. Así que nada, ha sido un placer. Seguimos coincidiendo, a ver si pronto ya además físicamente y podemos continuar estas conversaciones tranquilamente. Exacto, y emplazar a las personas que nos siguen a la próxima reunión, que tenemos el panel número 3 esta tarde a las 4. Perfecto. Redes urbanas más necesarias que nunca. Adiós, gracias a todos, a todas. Muchas gracias, un placer. Adiós, buenas tardes. Gracias.